Dios los bendiga, hermanos. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a este canal. Vamos a continuar con nuestra lección número 6, la segunda parte. En esta lección estamos hablando acerca de la Trinidad. En la clase pasada les di una definición de lo que es la Trinidad. Les expliqué un poquito de la historia de lo que es la doctrina de la Trinidad y también les expliqué ejemplos y ilustraciones que no deben ser usadas para ejemplificar la Trinidad. Y les estoy explicando en qué consiste esta doctrina. Entonces, como les decía, hermanos, esta es una doctrina fundamental de nosotros los cristianos. Los cristianos creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Les leí el credo de los apóstoles, el credo de Nicea y el credo de Atanasio, donde se ejemplifica o donde se explica, hermanos, lo que es la Trinidad. Les comentaba yo que no es correcto usar ejemplos, ¿no? Como decir un trébol, un triángulo, el agua, el gobierno que tiene tres poderes, perdón, para explicar o tratar de explicar lo que es la Trinidad, porque esas ilustraciones, hermanos, siempre dejan mucho que desear. Es preferible usar textos de la Biblia que nos hablan acerca de la Trinidad. Entonces, en esta segunda parte de la lección, hermanos, voy a leerles varios versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento. No son todos, hay mucho más todavía. Y en estos versículos se explica o se menciona la Trinidad. Que como bien les dije en la clase pasada, hermanos, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Sin embargo, esto no va a limitar la doctrina o que no la podamos definir. Entonces vamos a leer el primer versículo. El primero lo vamos a encontrar en Génesis 1:1. Dice de esta manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, hermanos, aquí, si ustedes recordarán, cuando vimos la clase de los nombres de Dios, aquí aparece el primer nombre de Dios que se menciona en la Escritura. Obviamente en español no lo podemos ver, pero en hebreo aparece el nombre Elohim. Y como les expliqué aquella vez de la lección de los nombres de Dios, y si no, pues tengan tiempo de ir a verla, ahí les explicaba yo, hermanos, que el nombre Elohim es una palabra en plural, es una palabra no singular, sino en plural, como si se refiriera a varias personas. Entonces, ahí encontramos el primer indicio de lo que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creando el universo. Más adelante vamos a leer allí mismo en Génesis, capítulo 1, versículo número 26. Génesis 1:26 dice de esta manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí, hermanos, de la misma manera aparecen palabras en plural. El versículo dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, poniéndose de acuerdo sobre la creación del hombre. Ahora vamos a Génesis capítulo 3, versículo número 22. Dice de esta manera: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Nuevamente, hermanos, aparece el lenguaje plural en esta parte de la Escritura. Entonces, muchos dirán, bueno, pero es que ahí no está especificado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos que entender que la revelación de Dios es progresiva. Dios empieza a revelar poco a poco en su palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La revelación de Dios es progresiva, como ocurre con nuestro Señor Jesucristo. Casi no se menciona al principio de manera directa, pero sí está presente, y va avanzando la revelación del Mesías hasta el Nuevo Testamento, donde el Mesías aparece de manera clara y perfecta. Entonces, perdón, con la Trinidad, hermanos, exactamente lo mismo. Este lenguaje plural nos está indicando, hermanos, que es un Dios que existe en varias personas. Y como hemos definido en la Trinidad, un Dios que existe eternamente en tres personas. Génesis capítulo 11, versículo número 7, dice de esta manera: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Nuevamente, hermanos, encontramos en Génesis el lenguaje plural, palabras en plural que están haciendo referencia a la Trinidad. Génesis capítulo 35, versículo número 7.
Génesis 35:7 dice de esta manera. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Otra traducción del texto original hebreo, hermano, sería les habían aparecido. Aquí en la Reina Valera dice le había aparecido Dios, pero otra versión del texto, hermanos, dice les habían aparecido. Nuevamente menciona el lenguaje plural haciendo referencia a la Trinidad. Ahora, hay muchos versículos que hablan del Hijo, que hablan del Padre, que hablan del Espíritu Santo. Los tres, hermanos, están presentes en toda la Escritura. A veces coinciden en el mismo pasaje, a veces no, pero de los tres se habla en toda la Escritura. Del Padre, de Dios el Padre, ustedes saben, se habla en toda la Biblia. Del Espíritu Santo se habla en toda la Biblia. Y en el caso del Hijo, hermanos, en el Antiguo Testamento se habla de Él de una manera y en el Nuevo Testamento se habla de Él ya explícitamente. Vamos a leer ahora Génesis, capítulo 3, versículo número 2. Génesis 3, del 2 al 4. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Aquí, hermanos, en este versículo encontramos una mención del ángel de Jehová. Ahora, si Dios nos da vida, más adelante veremos una clase que hable de ángeles dentro de las lecciones que tengamos. Pero adelantándome un poquito, hermanos, el Antiguo Testamento habla mucho de un personaje que se le conoce como el ángel de Jehová. No es un ángel común y corriente, no es un ángel como los otros, ni siquiera como Gabriel o como Miguel. Es un ángel de un tipo muy especial, único en su tipo. Este ángel porta el rostro de Dios, porta el nombre de Dios, guía a los israelitas en medio del desierto y los protege, y también recibe alabanza y el nombre de Dios está en él. Cuando veamos esta clase les explicaré, hermanos, que este ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo antes de encarnarse en el vientre de María. En el Antiguo Testamento Él está presente porque Él es Dios, Él existe desde la eternidad a la eternidad, pero en el Antiguo Testamento, antes de que el Mesías apareciera, antes de que el Hijo de Dios se encarnara, vamos a encontrar muchas referencias al ángel de Jehová. Y este ángel, hermanos, no es como los demás ángeles. Este ángel permite que se le alabe, que se le adore, que se le den sacrificios. Este ángel lleva el nombre de Dios. Dice Dios hablándole a Moisés, no peques delante de mi ángel. Este es nuestro Señor Jesucristo. Un ángel común y corriente no recibiría alabanza, ni siquiera los grandes ángeles como Gabriel, Miguel, Necios. Si ustedes han leído el Apocalipsis, se van a dar cuenta, hermanos, que ahí cuando Juan recibe la revelación, él quiere postrarse ante el ángel que le está hablando y él le dice, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, mejor adora a Dios. Entonces, hermanos, este ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo antes de encarnarse. Es una teofanía del Señor Jesucristo. Vamos ahora a Jueces. Jueces, capítulo número 13. Jueces 13, voy a leer del 6 al 22. Dice de esta manera. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy.
Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera del niño y qué debemos hacer con él? El ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. El ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. La enseñanza, la creencia que tenían los judíos, que nadie podía ver a Dios y vivir para contarlo, era correcta, era cierto, nadie puede ver a Dios. Manoah dice, hemos visto a Dios, vamos a morir. Voy a leer ahora en ese mismo capítulo el versículo 25. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Aquí está hablando, hermanos, de el nacimiento de Sansón o la profecía sobre el nacimiento de Sansón, y es el ángel de Jehová el que aparece a sus padres. Entonces vean, hermanos, por todas las características, no se trata de un ángel común y corriente. Aquí se está mencionando al ángel de Jehová. Ahora voy al libro de los Salmos, capítulo número 110. Salmos, capítulo 110, versículo número 1. Este es un salmo mesiánico, hermanos. ¿Qué es un salmo mesiánico? Un salmo mesiánico es aquel que habla del Mesías, que habla de cosas que iban a acontecer con el Mesías. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muchos han dicho que el Salmo 110 es un salmo de David, y David habla de su Señor. ¿Quién es el Señor de David? El Mesías, Cristo, que iba a venir siglos más adelante. Por eso dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Aquí está hablando del Padre y está hablando del Hijo. Más adelante, Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3, dice de esta manera, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios, hermanos, es el 3 veces santo, el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo. Versículo 8, en el mismo capítulo 6 de Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías, hermanos, usa el mismo lenguaje plural que leíamos en el libro de Génesis. Entonces, aquí vemos a la Trinidad en acción. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vean, hermanos, este es un pasaje por excelencia que nos presenta la Trinidad de una manera perfecta. El Hijo de Dios, siendo bautizado por Juan en el río Jordán, asciende de las aguas. En ese momento el Espíritu Santo dice, como una paloma, desciende sobre él, y el Padre desde el cielo dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin embargo, es un solo Dios. Y aquella herejía que les contaba yo, hermanos, que aquellos que creen que dicen que Dios a veces toma la forma del Padre, a veces es el Hijo y a veces es el Espíritu Santo, con este pasaje esa herejía queda derribada, porque aquí vemos a las 3 personas de la Trinidad en el mismo lugar, en el mismo tiempo, haciendo una obra delante de los hombres. Y vemos, hermanos, que es un Dios en 3 personas, no un Dios que está partido en 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre hablando en el cielo, el Hijo siendo bautizado en la tierra y el Espíritu Santo descendiendo sobre él
Esto lo vemos en Mateo y en los pasajes paralelos de los evangelios que registran el mismo evento. Ahí mismo en Mateo capítulo 12, versículo 28, dice de esta manera, Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Está hablando el Hijo, está hablando del Padre y está hablando del Espíritu Santo. Ahora vamos a Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versículo 29. Dice de esta manera, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Para que vean, hermanos, que es un solo Dios al que adoramos. Pero es el Hijo el que nos está diciendo, oye Israel, el Señor es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí mismo en Marcos, en el capítulo 14, Marcos 14, versículos 61 y 62. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Aquí el pasaje en español parece no decir mucho, pero en el versículo 16 donde dice, y Jesús le dijo, yo soy, ese título, yo soy, esa frase, yo soy, hermanos, solo se aplicaba a Dios. Esta era una de las tantas razones por las cuales los líderes religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo le tenían tanto coraje, le tenían tanta envidia, porque empleaba para él títulos divinos, palabras, nombres que solo podían ser usados para Dios. Pero él es Dios, los puede usar perfectamente, ¿no? Aquí vemos al Hijo de Dios tomando su divinidad. Ahora vamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 1, versículos del 31 al 35. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En este pasaje, hermanos, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. El Padre diciendo que por él iba a nacer el Hijo que se iba a encarnar y el Espíritu Santo que iba a venir sobre María. Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 14. Juan 14, versículos 16 y 17. Dice de esta manera, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que estén con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Otra vez, hermanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo mencionados en el mismo pasaje. Evangelio de Juan, capítulo 25, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Padre, y el que está hablando es el Señor Jesucristo. Este es otro pasaje trinitario. Hechos capítulo 2, Hechos 2, versículos 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Otra vez, hermanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo mencionados en el mismo pasaje. Y como les decía yo, hermanos, aunque la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, eso no demerita la doctrina, eso no nos hace imposible definir la doctrina de la Trinidad. Existe la doctrina, está plasmada en toda la Escritura, aunque la palabra Trinidad no aparezca en la Escritura. Y les decía yo, bueno, la palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia y todo el mundo la usa de manera normal. Allí mismo, Hechos capítulo 2, versículo 36, dice de esta manera, sepo pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo.
En el texto griego original de este versículo, hermanos, aparece la palabra Adonai, que significa Señor. Y esa palabra Adonai se le aplica a nuestro Señor Jesucristo. El término Adonai o el nombre Adonai, como se los expliqué la otra vez, hermanos, es un nombre exclusivo para Dios. Es una palabra que nada más para Dios se usa. Y aquí en Hechos 2:36 se le aplica a nuestro Señor Jesucristo sin ningún problema, porque Él es Dios, como lo es el Padre, como lo es el Espíritu Santo. Romanos capítulo 9, versículo número 5, dice de esta manera: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice el apóstol Pablo aquí, vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, por todos aquellos que niegan la divinidad del Hijo de Dios. Cristo es Dios. Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios 8, del 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Padre e Hijo, ambos son Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es otro pasaje trinitario. Versículo 4 menciona al Espíritu Santo. Versículo 5 menciona al Señor Jesucristo. Versículo 6 menciona a Dios el Padre. Este es otro pasaje trinitario. Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Se dan cuenta? Se menciona al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Y como les expliqué en la clase pasada, hermanos, la fórmula tradicional es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No porque uno sea mayor que el otro, más importante o más poderoso. Simplemente es el orden en el que se revelan en la palabra de Dios y es el orden en el que se mencionan en la fórmula bautismal. Pero cuando les leí el símbolo de Atanasio, el credo de Atanasio, quedó bien claro que los tres son Dios, que los tres, lo que es uno, los otros dos también lo son. Si los mencionan Padre, Hijo y Espíritu Santo, o en distinto orden, como aparece en este versículo, primero el Hijo, luego el Padre y luego el Espíritu Santo, hermanos, no hay ningún problema. Recuerden que también les mencioné que en la Trinidad hay un principio de autoridad en el que el Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo al Padre y al Hijo, no porque sean menores, sino para que el plan de salvación funcione y para que las cosas puedan trabajar bien, hay un principio de autoridad en la Trinidad. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14. Este pasaje, hermanos, ojalá lo puedan leer muchas veces en su Biblia. Efesios 1, del 3 al 14. En este pasaje, hermanos, se mencionan muchas cosas. Dentro de las que se mencionan, les puedo decir, aparece la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aparece la función de cada uno en el plan de salvación. Y aparece también que a los tres se les da la gloria en la salvación. Voy a leerles Efesios 1, del 3 al 14. Bendito sea el Padre, el Dios y Padre. Ahí ya se mencionó al Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí del 3 al 6 dice Pablo, Dios planea la salvación por medio de Jesucristo y esta salvación Dios la hace para su gloria. Del 7 en adelante ahora va a hablar del Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados,
según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. Del 7 al 12, Pablo habla del Hijo, lo que Él hace en la obra de salvación, y al final dice, para alabanza de su gloria. Del 13 al 14 va a hablar del Espíritu Santo, de las cosas que el Espíritu Santo hace para la salvación y también son para la gloria de Dios. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De este pasaje de Efesios 1, del 13 al 14, hermanos, se podría sacar una infinidad de sermones. Todo lo que dice, todo lo que Pablo está diciendo aquí, menciona a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Menciona la función que cada uno de ellos tiene en el plan de salvación, y al mencionar a cada uno de ellos, Pablo dice, para alabanza de la gloria de Dios. El plan de salvación, hermanos, aparte de salvar al hombre de sus pecados, tiene el propósito, como todas las cosas, de glorificar a Dios, de darle gloria a Dios. Ojalá puedan leer muchas veces este pasaje, hermanos. Se puede aprender tanto de este pasaje, pero sigamos adelante. 1 Timoteo 3:16. 1 de Timoteo 3:16 dice de esta manera: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí, hermanos, habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo. Y menciona y dice que el Hijo es divino, el Hijo es Dios. Tito capítulo 3, versículos del 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Otra vez se menciona al Padre, se menciona al Espíritu Santo y se menciona a Jesucristo nuestro Salvador. La Trinidad mencionada. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro 1 y 2 dice de esta manera, hermanos: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Se menciona a Dios el Padre, se menciona al Espíritu Santo y se menciona a Jesucristo. Perdón. Vean, hermanos, este es otro versículo trinitario donde aparecen las tres personas de la Trinidad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Y si lo han notado, hermanos, en ninguno de estos versículos donde se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o de dos de ellos, se hace alguna diferencia, que alguno sea mayor o menor que el otro, más poderoso. En toda la Escritura, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, hermanos, se les da el mismo nivel, los mismos atributos y en algunas ocasiones hasta los mismos nombres, porque los tres son Dios. Finalmente, 1 de Juan, capítulo 5, 1 de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan.
Con estos dos versículos, hermanos, siempre ha habido controversia, porque se dice que no estaban en el texto original, sino que fueron agregados en el siglo IV para tratar de justificar la doctrina de la Trinidad. Hay muchas teorías, ¿no? Incluso hay versiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, que estos versículos los omite y pone un asterisco, y hasta abajo podemos leer una nota que dice: estos no aparecen en el texto original. Y es de los versículos favoritos que sectas como los Testigos de Jehová dicen: ya ven, su doctrina de la Trinidad está basada en versículos que no existían en el texto original. Bueno, vamos a suponer que estos no existan, ¿verdad? Aunque esa teoría está en duda. Pero todos los que ya hemos leído, hermanos, todos los que les he leído desde Génesis, y muchos más que pudiéramos leer, pero el tiempo no nos alcanzaría, muchos versículos, pasajes, capítulos enteros, libros enteros, hermanos, que hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí en Juan es claro la doctrina, ¿no? Leo el 7 una vez más: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este es el versículo clásico por excelencia para explicar la Trinidad, pero ha sido el más atacado, a tal grado de decir: no estaba en los textos originales. No lo consideren si quieren, aunque no debería ser, porque es parte de la palabra de Dios, pero todos los demás dan testimonio de la doctrina, todos los demás hablan de la Trinidad. Ya para terminar, hermanos, no porque sean todos los versículos, pudiéramos leer más y más y más versículos de Trinidad, pero creo yo que con esto es suficiente. Apocalipsis 1:11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En este versículo queda bien claro, hermanos, que Jesucristo es Dios. Él es el alfa, Él es la omega, el principio y el fin. Así que, hermanos, con estos versículos, preferí leerles estos versículos en vez de usar analogías defectuosas, ¿no? Y decirles: bueno, la Trinidad es como el agua, que a veces es sólida, a veces es líquida, a veces es gaseosa, ¿no? O la Trinidad es como un trébol que tiene 3 hojas, pero es una sola planta. O el gobierno, ¿no? Nuestro gobierno tiene poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, pero no son 3 gobiernos, es uno solo. Estas ilustraciones, como les decía yo en la clase pasada, hermanos, dejan mucho que desear, son imperfectas, son defectuosas para tratar de explicar algo como es la Trinidad. Mejor estos versículos, y les digo, no son todos, busquen en su Biblia, seguro van a encontrar muchos más versículos, hermanos, que hablan de la Trinidad, que mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que los 3 son Dios, que los 3 son todopoderosos y ni uno es mayor que el otro, como decía el símbolo de Atanasio. Bueno, hermanos, pues esta es la doctrina de la Trinidad, una doctrina básica y fundamental de nosotros los cristianos. Los católicos también creen en ella igual que nosotros. Para ellos hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es una de las doctrinas más atacadas de nosotros los cristianos, pero debemos defenderla y hablar de ella, hermanos. Espero que les haya quedado claro, que no haya ido yo muy rápido. Y como siempre les digo, hermanos, si algo no queda claro, si hay alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, háganmelo saber por medio de este canal, o los hermanos pastores que están en el grupo de WhatsApp, por ahí háganme las preguntas. Yo voy a tener mucho gusto en responder sus preguntas, sus dudas, explicar todo lo que no queda claro, hermanos, para que tengamos un correcto entendimiento de nuestra doctrina. Espero que esta clase sea de bendición, hermanos. Les envío un cordial saludo. Espero que tengan una feliz Navidad y que el próximo año esté lleno de bendiciones de nuestro Dios para ustedes, sus familias, sus iglesias, sus ministerios. Dios los bendiga, hermanos.